Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a hacer un ejercicio para recordar cómo aplicar las propiedades algebraicas en una determinada operación, ¿sí? En un conjunto de X, Y, Z. Entonces, vamos a considerar tanto las propiedades conmutativas, asociativas, de las propiedades de la adición y producto. En este caso también vamos a verificar si existe el elemento neutro, ¿sí? Y si existe, vamos a hallar eh, los inversos aditivos. Entonces, primero vamos a escribir cuál es la propiedad conmutativa. ¿Qué dice la propiedad conmutativa? Que para todo X, ¿sí? Y Y, elemento de los reales, X operado con Y es igual a Y operado con X. Entonces, de esta forma podemos nosotros eh, saber si este tipo de operación es conmutativa. Entonces, vamos a evaluar cada valor con esta condición. Es X, pero la operación no es la adición, sino que la operación delta Y es igual a Y delta X. Entonces, si verificamos cuánto vale X delta Y, vamos a la tablita. Aquí, X, X y Y. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Miren, X, Y. Entonces, ¿cuál es el valor donde se intersecta? ¿Cuál es el valor que se intersecta? X delta Y me da X. Entonces, aquí escribimos que X y Y me da X. Ahora vamos, ¿cuánto me da Y con X? ¿Cuánto me da? Entonces, vamos acá. Y, Y y X. Entonces, ¿cuánto me da? Me dice que me da X. Entonces, podemos concluir que es conmutativa. Aún no. Tenemos que verificar con un valor de Z. Entonces, hagamos aquí, verifiquemos con el valor Z. Entonces, falta hacer con el valor de Z. Y delta Z es igual a ya, delta Y. Entonces, igualmente, hacémosla, a ver, de nuevo. Vamos a comprobar ahora que Y delta Z es igual a Z delta Y. Entonces, Y delta Z, ¿dónde está? A ver, según esta operación delta es Y, Y, Z, aquí. Y y Z. Entonces me da Z. Y con Z me da Z. Ahora, ¿cuánto me da Y con Z con Y? ¿Sí? Z, Z delta Y, Z delta Y me da Z.
Entonces, con estas dos condiciones podemos decir, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Que realmente sí es conmutativa. Esta operación delta es conmutativa. Mostrar si esta operación delta es asociativa. Entonces, ¿qué dice la propiedad asociativa? Que para todo x, y y z, dice que x opera x delta con y, ¿sí? Y delta con z equivale a, si yo x delta lo asocio primero con z y luego con delta con y esto también es igual a y con z, ¿sí? Y delta con x. Entonces, vamos a verificar estas tres condiciones. Entonces, x, ¿cuánto es x con delta? Delta y es x, ¿sí? Y x delta z, ¿cuánto es? X, x delta z, vamos, estamos aquí, x delta z es y, ¿ya? Ahora, vamos a verificar el x delta z, x delta z, x, x delta z, ya sabemos que es y. Bueno, esta ya la hemos comprobado. Y y delta y, a ver, y delta y, aquí, y delta y es y. Vamos ahora a verificar y con z. ¿Cuánto es y con z? Y con z, z, ¿sí? Y ahora vamos a verificar z con x. Aquí, z con x. ¿Cuánto da? Y. Ahí está. Y. Miren, y igual a y. Esto significa que he demostrado que la propiedad asociativa sí cumple este operador delta. Ahora vamos a demostrar si existe un elemento neutro. ¿Cuál es la propiedad de la existencia del elemento neutro? ¿Sí? ¿Cuál es la condición? Dice que existe un elemento neutro para todo x. Si yo opero x delta, ese elemento neutro me debe dar x. Entonces vamos a verificar si realmente existe el elemento neutro. Verifiquemos también con el valor de y. Y delta, elemento neutro debe darme y. Z con el delta con el elemento neutro debe darme z. Esas tres condiciones debo de verificar en, en esta operación. X, que me dé x. ¿Cuál es el valor de x? ¿Vale? Mire, ¿cuál es el valor x operado con el neutro? Me dé x. ¿Cuál es este valor?
Y. Entonces, en este sentido, me dice que X operado con Y me da X. Vamos al siguiente, Y. ¿Cuál es el valor de Y que operado con un elemento, ya sea X, Y, Z, me dé Y? Aquí, ¿sí? ¿Qué me dice? Entonces aquí me dice otra vez Y. Aquí esto significa que Y, delta Y, ¿cuánto me da? Y. Vamos al siguiente, Z. Dice que Z operado con el neutro me da Z. ¿Cuál es este valor donde me dé Z? ¿Cuál es este valor? Otra vez Y. ¿Qué significa esto? Que Z delta con Y me da Z. Entonces, miren, verificamos que para cada X, Y, Z, ¿sí? Verificamos que para cada valor de X, Y, Z, miren, el elemento neutro, el elemento neutro, ¿quién viene a ser? Ya verificamos que el elemento neutro, ¿quién viene a ser? Y. Ahí está. Hemos encontrado el elemento neutro, que es único. ¿Ya? Por lo tanto, en este problema, aquí se debe escribir si tiene elemento neutro y el elemento neutro es Y. Vamos a encontrar eh, los inversos aditivos. Pero, ¿qué dice la propiedad de la existencia de los inversos aditivos? ¿Qué dice? ¿Sí? Sobre la existencia de los inversos aditivos. ¿Qué dice la propiedad? Que dice que para todo X existe un elemento inverso tal que X más operación dada. Entonces, X delta, X delta, su inverso, ¿cuánto me debe dar? El neutro. Eso dice la propiedad. La propiedad dice que si X operado con su inverso, eso equivale a o me da el elemento neutro. ¿No? Pero como ya sabemos que el elemento neutro, nosotros hemos calculado que es Y, ¿sí? Es Y, entonces reemplazamos por Y. Entonces, igualmente verificamos este dato para Y. Y, Y delta Y me debe dar Y. Y acá, Z delta Z, ¿cuánto debe darme? Y delta inverso de Z debe darme también Y, porque Y es el elemento neutro. ¿Sí? Tenemos que... Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces verificamos aquí, en el operador delta, ¿qué dice? Entonces, X, X, que me dé Y. ¿Cuál es el valor cuál es el valor que operado con X me dé Y? Mire, el operador de X operado con Y me dé, ¿qué cosa? Y. ¿Cuál es el operador? ¿Cuál es ese término aquí, de este término? ¿Cuál es el que se opera con X y me da Y? Es, mire, mire lo que me está diciendo aquí, que X delta Z, ¿cuánto me da? Aquí, ¿cuánto me da? Y. Entonces esto es Y. Por lo tanto, ¿quién es el inverso? ¿Qué podemos decir? Que el inverso de X es Z. Vamos con la siguiente. Y, delta, su inverso me da Y. Ahí está. Y, delta, su inverso me da Y. Entonces, ¿qué significa esto? Que Y, delta Y me da Y. Entonces, ¿quién es su inverso? El inverso de Y, ¿quién es? Es Y, porque es la única forma donde Y, delta Y, me da Y. Y justamente Y es el elemento neutro y también es el inverso de Y. Vamos con Z.
Z, delta su inverso me debe dar Y. Entonces, miren, aquí está. ¿Quién es el inverso de Z? Aquí está. ¿Esto qué significa? Que Z delta X, ¿cuánto me da? Z. Por lo tanto, ¿quién es el inverso de Z? Correcto. Es X, ¿ya? Esos son los valores inversos aditivos. Entonces, asimismo podemos nosotros aplicar estas mismas propiedades aplicando hacia si existe en este operador delta eh, el, el elemento identidad y con esto podemos hallar los elementos inversos multiplicativos. Les motivo que hagan esta práctica para que puedan comprender la utilidad de las propiedades algebraicas dentro de una estructura eh, algebraica, tal como dice su nombre. Bueno, gracias.